Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la modelo internacional Fanny Torres, quien está haciendo tour de medios aquí en nuestra ciudad capital. ¿Cómo estás, Fanny? Bienvenida. Gracias, aquí estamos en México. Qué gusto volverte a tener, que has desfilado obviamente en pasarelas a nivel internacional, es de las poquitas que sigue haciendo cosas de gran magnitud. Cuéntanos qué tan difícil es la carrera de la modelo en México y por qué tienen que emigrar o por qué tienen que tener ese valor para poder seguir del país. ¿Qué pasa ahí? Mira, la verdad, no sé qué ha pasado, que las modelos mexicanas no tienen tanto trabajo aquí en México y pues se quedan, ¿no? Y otras trascienden, pero son muy pocas las que trascienden. Yo la verdad, cuando yo vi ese caso, me fui, yo estuve con Glenda, ahí es donde yo empecé, y Glenda me mandó a Italia. Entonces ahí me quedé una temporada, la primera semana tuve trabajo y la verdad pues me fue bien, ya después me fui a otros países, a 17 países he estado representando bien a México y la verdad súper orgullosa de pues, representar mi estado de Guanajuato. Y la verdad no sé qué está pasando de que pues sí tienen que trascender las modelos mexicanas. No sé qué tienen miedo o ya no se quedan ahí estancadas. Pero no es falta de apoyo quizás aquí, que a lo mejor no tengamos tanto la cultura de las modelos, de los desfiles, de las pasarelas y todas estas cuestiones, y por eso ustedes tienen que ir a buscar ese nicho o ese mercado a nivel internacional. Así es, lo que pasa que en México siempre quieren extranjeras, las mexicanas como que las dejan a un lado y es lo que está pasando. Por ejemplo, en el extranjero, en donde vamos, somos muy queridas las mexicanas. Las mexicanas en todos los lados, bueno, por ejemplo, a mí me han entrevistado en Ucrania, en Rusia, en Miami, en Nueva York, en Cannes. Acabo de llegar de Cannes y la verdad hicimos una buena representación y pues sí, estamos muy orgullosos de estar en esos eventos. Ahora, ¿qué significado le dan en todos estos países de los cuales tú nos estás hablando a las modelos? Y sobre todo, pues obviamente también por ser mexicana. Perdón, ¿cómo? ¿Qué significado le dan a las modelos para que lleguen a un programa y sean entrevistadas y demás? Porque como es aquí en México, no es tan común entrevistar a las modelos. La verdad no sé qué pasa aquí, por ejemplo en Sudamérica hay 50 entrevistadores, así que te andan entrevistando desde el aeropuerto llegan. Me ha llegado a mí desde el aeropuerto te andan entrevistando. Yo pienso que a lo mejor la cultura, porque lo que es Sudamérica hay mucha cultura de modelos, mises, siempre desde chiquita las andan empujando y aquí no, aquí como que la mexicana no las empujan tanto. La verdad no sé por qué no las han empujado a hacer algo, pues, cosas importantes, hacer cosas. Oye, Fanny, ahora tú traes un proyecto importantísimo también para poder impulsar a las modelos mexicanas para que también no solo te hagan algo en México a nivel modelaje, sino también a nivel internacional. ¿En qué consiste este modelo que traes? Mira, yo ahorita tengo un proyecto, estoy invitando a todas las chicas mexicanas, a un concurso. Ese concurso se va a tratar de que las mejores las voy a traer a un Fashion Week en Nueva York y ya después de ahí otros eventos eventuales, por ejemplo el de Cannes, me encanta las pasarelas allá en Cannes y me las voy trayendo poco a poco a hacer un grupo pues que haya talento mexicano, que es lo que quiero, que trasciendan. ¿Qué cualidades debe tener una modelo como para poder ingresar pues, dentro de este medio? Mira, mínimo deben de medir de 1,70 a 1,74 internacionalmente. Delgada, ya ahorita ya no están súper flacas, así súper anoréxicas, no está ahorita ya el estilo. El problema es de que ya los multan en Europa, entonces la altura, personalidad y pues estar en condiciones de buena salud. ¿Para cuándo se va a llevar a cabo este concurso? Tengo pretendido para mes de septiembre, para llevármelas a finales de septiembre a Nueva York, que empiezan los Fashion Week y Mercedes-Benz. ¿Las preparas antes? ¿Cómo se preparan? ¿Qué preparación reciben previa a poder desfilar ya por las pasarelas? Mira, yo las prepararía para estar bien adecuadas y representar nuestro México. Yo las prepararía. Esa preparación requiere obviamente poder hablar bien, tener la estatura, tener el peso y todo, ¿verdad? Sí, claro, más aparte de hablar el inglés, que es muy básico,
en esa parte. Pues Fanny Torres, te agradezco en el alma que hayas venido con nosotros. Vamos a estar muy al pendiente de este concurso. Ojalá muchísimas mexicanas salgan para que también puedan proyectarse a nivel internacional. Te agradezco en el alma. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy amable. Y bien.